Mantenga la calma. Evento civilizatorio en proceso. A medida que el crecimiento de la población y el progreso crean mejores caminos y más movilidad al tiempo que devoran la selva y los bosques, aquellos microbios que pudieron estar aislados durante siglos están emergiendo como problemas mayores. Michael T. Osterholm. Esta historia comienza como otras tantas de la humanidad, con un esfuerzo por mantener la calma sin importar lo costoso que pudiera ser. El 1 de diciembre de 2019, un hombre de 70 años cae enfermo en Wuhan. Los doctores no son capaces de identificar su enfermedad. Durante los próximos días, a pesar de que irán apareciendo poco a poco más y más casos de esta extraña neumonía, no hay advertencias de ningún tipo para los doctores de la zona, al menos hasta el 31 de diciembre, cuando el oftalmólogo Li Wenliang advirtió a sus compañeros médicos de que estaban enfrentando un brote de una extraña enfermedad desconocida, razón por la que las autoridades chinas lo acusan de perturbar el orden social haciendo comentarios falsos y lo obligan a retractarse públicamente. Irónicamente, durante esa misma noche del 31 de diciembre, China al fin admitía públicamente que había un brote de una rara neumonía. Apenas minutos después del anuncio, epidemiólogos del mundo entero se ofrecieron para ir a trabajar a China lo más rápido posible. Pero, tal como comenta Ian Likin, quien habló con el director del Centro para el Control de Enfermedades de China, George F. Gao, las autoridades no parecían preocupadas, a pesar de que ya habían detectado que se trataba de un nuevo coronavirus, pues parecían estar bastante seguras que el virus no estaba contagiándose entre humanos. Por esto, ni siquiera habían reportado la situación a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué apenas un centenar de casos eran la excusa para que varios expertos de talla mundial estuvieran reservando vuelos a China en pleno año nuevo? Bueno, la respuesta es simple, pero reveladora de una verdad dolorosa y necesaria. 2 años antes, en 2017, Michael T. Osterholm decía: generalmente, la gripe estacional es un remanente de una cepa del virus que una vez causó una pandemia. Los virus y otros patógenos están fuera de esta idea de la cadena alimenticia en la que nosotros, los seres humanos, nos imaginamos en la cima. 100 años antes del COVID, la gripe española infectó a 500 millones de personas y quitó más de 50 millones de vidas. Un patógeno que tras tantos años, en realidad, nunca fue derrotado, nunca se fue. Simplemente se adaptó y dejó de ser tan letal. Y aún así, después de tanto tiempo, cada que vuelve, se lleva decenas de miles de vidas en todo el mundo. Y esto no es extraordinario. Del mismo modo, otros tantos virus siguen allá afuera, campantes, como el VIH, el VPH o incluso el temible virus ébola. En palabras de Osterholm, los virus y las bacterias no son nuestra presa. Nosotros somos la presa. Pues somos nosotros, y no ellos, quienes estamos detrás de sus pistas, quienes los investigamos para encontrar cualquier mínima ventaja que podamos tener. En otras palabras, la epidemiología sabe que en la mayoría de los casos solo hay una oportunidad para detener a un patógeno de causar un escenario pandémico. Y eso es cuando apenas está comenzando el brote de infecciones, porque una vez que los casos comienzan a aparecer en otros países, nada ni nadie están verdaderamente seguros. Durante la primera semana de 2020, después del anuncio oficial, la justificación de las autoridades para no actuar con contundencia era que creían que el virus no era tan peligroso, porque no se transmitía entre personas. Sin embargo, jugándose su carrera y su futuro, el virólogo Shang Yongzhen mapeó la secuencia genética del virus y la compartió públicamente a pesar de que estaba terminantemente prohibido. Perdió su laboratorio, pero gracias a él, el 13 de enero, la comunidad científica ya sabía que el virus había saltado hacia la humanidad de manera exitosa y ya podía transmitirse entre ella con suma facilidad. Aún así, no en esa fecha, varios días después, el 20 de enero, China aceptó la transmisión entre seres humanos, pero ya era demasiado tarde. La infección ya había llegado a otros países. Y así, a menos de un mes que un doctor fuera castigado por advertir del brote del virus, en un evento sin comparación dentro de la historia de la humanidad, China puso en cuarentena total a 11 millones de personas. Es decir que la entera ciudad de Wuhan fue cerrada. Sin permiso, nadie podía entrar o salir. Quizá, y solo quizá, los historiadores de futuras generaciones comprenderán lo que de verdad significó una estrategia tan traumática. A tan solo 30 días de que empezó el año, para cuando terminó enero, 10 países de casi todos los continentes anunciaban sus primeras infecciones. Ya no había retorno. Para este punto, podría parecer que China es la gran culpable de todo lo sucedido.
Sin embargo, como veremos más adelante, cuando la infección llegó a otros países, la tendencia de mantener la calma hasta el último instante no cambió. Así, entre equivocaciones repetidas una y otra vez, entre excentricidades y experimentos improvisados de la política, se reveló que nuestra civilización podía llegar a tambalearse, porque está repleta de puntos blandos. Y es que si mañana un brote viral surge en un país sin la infraestructura y la tecnología suficiente, o incluso en uno de esos tantos países en crisis como Sri Lanka, si los países vuelven a actuar del mismo modo, podríamos vivir un escenario similar, o incluso uno peor, por más que el principio del brote fuera diferente. La primera parte de este evento civilizatorio termina el jueves 6 de febrero, con el fallecimiento de Li Wenliang. Sí, el oftalmólogo que fue castigado por advertir a sus colegas de esta enfermedad, no pudo evitar infectarse mientras atendía a sus pacientes. Sí, un hecho triste, quizá también repleto de injusticia, pero que representa muy bien lo que sería el próximo año, lo que sería la siguiente parte de este evento. Personas cualquiera que de repente se vieron envueltas en algo más grande que ellos mismos, pero sobre todo, una nueva realidad donde todos, poderosos, famosos, gente de a pie, pero unos más que otros, vivirían en un campo de batalla biológico, a veces invisible, ansioso e inesperado, y a veces quizá demasiado visible. En los próximos meses, empezando por Italia, el patógeno llegaría a Europa, luego a Estados Unidos, luego a América Latina y África. De esta manera, comenzaba un evento civilizatorio, uno donde la primera gran filosofía de varias naciones, credos, ideologías e individuos fue: mantenga la calma hasta el último momento. El gran vacío. Humanos y gorilas, caballos y cefalofinos y cerdos, monos y chimpancés y murciélagos y virus, todos estamos en esto juntos. David Quammen, 2014. Al hablar sobre los diversos hallazgos de epidemias que barrieron con cientos de gorilas y murciélagos en la profundidad de selvas y cuevas alejadas de la civilización, gente de todos los rincones del mundo se conmueven al ver las imágenes de cómo Italia, que lleva varios días en una cuarentena como la de Wuhan, lucha desesperadamente con soldados y médicos para contener las consecuencias de un brote de una enfermedad con la que nadie tenía la más mínima idea de cómo lidiar. Con la llegada de la primera oleada de contagios a la envejecida población de Europa, rápidamente se haría un funesto descubrimiento. Aunque la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 podía terminar con personas de cualquier edad, era especialmente letal tanto en personas con sistemas inmunes deprimidos y adultos mayores. Rápidamente, esto deja en claro que para los abuelos y abuelas de todo el mundo vendrán 2 largos años en los que no solo enfrentarán el peligro de infectarse, sino también la soledad, el aislamiento de no poder ver a sus familiares de ningún modo posible. Durante los primeros días en los que la pandemia ya ha evolucionado a pandemia, no hay respuestas, no hay tratamientos. Ni siquiera se sabe muy bien cómo es que se dan las infecciones, así que en todo el mundo comienzan a explorarse alternativas, no tanto por un espíritu científico, sino por un espíritu de completa desesperación. Un gran ejemplo de esto estuvo en una de las respuestas más populares, una que con el tiempo demostraría que tal vez fue más peligrosa que segura: la desinfección de todas las superficies. Gracias a esta obsesión con cubrir todo con desinfectantes, se registra una falsa seguridad, en la que, tan solo por cumplir este paso, por rociar a las personas con todo tipo de limpiadores, la gente sentía que ya podía juntarse a celebrar fiestas y reuniones con toda seguridad, lugares donde una y otra vez el número de contagios aceleraba sin parar. De este modo, de todo el mundo llegan noticias de bodas o fiestas improvisadas con finales bastante terribles, como una que se celebró en Estados Unidos, que se cebó con 176 infecciones y 7 fallecimientos. Pero no se habla solo de la gente, también los gobiernos sucumben a buscar cualquier solución posible. Es que, quizá entre las estrategias más resaltables de estos tiempos, está la de Reino Unido, que puso en marcha un pseudoexperimento biológico en sus millones de habitantes. Sí, el primer ministro Boris Johnson anunció que se había decidido que el país dejaría entrar al virus y no haría nada para contenerlo, esperando que eso serviría para que después de un tiempo hubiera suficientes infectados y el país se librara del problema al alcanzar la inmunidad de rebaño. Tan solo unos días después, el primer ministro se retractaría cuando los primeros resultados demostraron ser devastadores e incluso él mismo cayó enfermo. Poco a poco, en todo el mundo, los grandes eventos, incluso las Olimpiadas, se ven aplazadas, mas no canceladas.
Pues para ese entonces, gobiernos y autoridades preferían creer que al cabo de unos meses todo estaría acabado, a pesar de que sí que había diversas advertencias de la peligrosidad del virus. Tal vez porque así como hubo estas advertencias, también hubo otras tantas versiones que decían que no iba a ser para tanto. Así que, si algo muestran las estrategias que implementó la mayoría de los gobiernos en esos primeros días, e incluso después, es que se prefirió escuchar a las versiones que decían que todo acabaría para septiembre, a pesar de que primero en Italia y luego en otros países se viera cómo los sistemas de salud colapsaban uno tras otro. Entre marzo y agosto en la sociedad, la esperanza va cediendo lentamente a la resignación y a la estupefacción, pues a diferencia de lo que pasaba con otros tantos desastres naturales, el paso del tiempo no parece hacer que las cosas mejoren. La pandemia simplemente no pasa de moda, no se apaga, no se entierra. Muchos discursos, muchas pláticas, incluso famosos haciendo canciones en TikTok, pero al fondo de todo esto solo queda un amargo sentimiento de resignación. Para los millones de personas que en ese momento están encerradas en casa, comienza un ciclo de estrés y de perturbación, en el que, casi a cada semana, aparece una nueva noticia más extraña que la anterior, que van generando de poco a poco una perturbadora sensación de que se están viviendo tiempos extraordinarios y quizá preapocalípticos. Con buques detenidos en los 7 mares y autos parados en todo el mundo, el petróleo ya no tiene tanta demanda, así que llega a valer menos que $0. Se difunden imágenes increíbles. Se está viendo animales salvajes que se aventuran a explorar las calles desoladas de las ciudades. El Papa Francisco oficia una misa frente a una plaza de San Pedro fría y solitaria. No solo se reporta que hay gente luchando para conseguir comprar la mayor cantidad de papel higiénico, sino que además se difunden imágenes de supermercados completamente vacíos. Pero sobre todo, perturbadoras imágenes de cómo los equipos de salud luchan jornadas extenuantes en hospitales cada vez más y más rebasados. En medio de tantos eventos, de tantas extrañezas, las personas buscan una guía, alguien que pueda darles respuestas. Pero los científicos del mundo y la OMS, que estaba en la peor crisis de credibilidad de su historia, aún no las tenían. Al menos no aquellas que deseaba escuchar la política, la sociedad, esas en las que tan solo haría falta esperar para que todo estuviera mejor. Por esto en Internet, medios de comunicación y congresos políticos se habla de alienígenas, espíritus, profecías bíblicas, curas secretas, planes ocultos y un sinfín de versiones más que se expanden por doquier para rellenar el profundo vacío de la incertidumbre, el miedo y la desconfianza. Paradójicamente, la existencia de tantas y tantas respuestas no brinda más claridad, sino que hace más obtuso todo. Por ejemplo, mientras el filósofo Slavoj Zizek vaticinaba que la pandemia sería el golpe final para el colapso del capitalismo y que la gente se uniría ante la amenaza, el filósofo Byung-Chul Han decía todo lo contrario, que las cuarentenas e infecciones solo iban a separar más a la sociedad y le iban a hacer todavía más superindividualista. Al final, en medio de todo esto, lo que sí que llega a estar bastante claro es que por el modo en el que acontecieron las cosas en China, por el desconocimiento sobre epidemiología y salud pública que tiene la sociedad que consume antibióticos hasta para tratarse una garganta seca, por varios discursos de políticos, por todo tipo de informaciones falsas que circularon en Internet y otros lados, y el hecho de que se fracasó en detener la pandemia, la Organización Mundial de la Salud terminó perdiendo la confianza de las masas y se convirtió en el chivo expiatorio al cual se señalaría cada que ocurriera algo malo o algo que no pudiera quedar muy claro. Pero para nada fue la única, ya que durante los próximos 2 años prácticamente todo sería culpado, todo sería señalado de haber causado el gran problema o incluso de haberlo inventado, ya que cuando las masas no son capaces de encontrar soluciones, se conforman con designar culpables. Irónicamente, los políticos que intentaron ese discurso de unir a la gente contra el virus fracasaron una y otra vez, pues el virus nunca terminó de ser visto como el gran culpable, el gran enemigo de la crisis. Al carecer de nombre, rostro, ideología, religión o color de piel, era completamente irrelevante para la necesidad humana de tribalismo. Es bastante lógico que emergiera tanta fiebre, tanta sed por castigar a quien sea que fuera el culpable, pues en todo el mundo se vivían horrores y tristezas que parecían que no iban a acabarse nunca. Unos perdían familiares, otros perdían sus negocios de toda la vida, algunos más quedaban varados en la más profunda soledad y aislamiento del mundo. En general, se tenía esta idea de que alguien o algo se había robado la vida como la conocíamos. Como no podía ser de otro modo, al principio la política sí que aprovechó el evento, y luego, después, cuando se vio sobrepasada, se contentó con poder lidiar con él con toda suerte de discursos.
Algunos discursos culpaban a la izquierda, otros a la derecha, otros a la inmoralidad del presente. Otros políticos más decían que la pandemia entera era una farsa, que habían inventado las oposiciones solo para evitar que se reeligieran. Otros más, como Alemania, intentaron atenerse todo lo que pudieron a la ciencia. Nueva Zelanda y China intentaron cuarentenas ultra estrictas. Pero en general, como ya se dijo, con palabras más, con palabras menos, culpando a la izquierda o a la derecha, la gran política del mundo fue guardar la calma, hasta que ya no se pudiera guardar más. Mientras, en el fondo, en la política real, esa que va más allá de los discursos y de las palabras, se comenzaba a trabajar en dos frentes que se iban haciendo más y más claros a medida que la cuarentena se extendía. Por un lado, los políticos, o por lo menos sus comités de expertos, comprenden en algún punto de 2020 que no hay salida, o al menos no hay salida fácil, que en realidad están en una carrera por ver qué tan bien parados pueden salir de la situación. Por esto, Estados Unidos alista el proyecto Warp Speed, que inyectará millones de dólares a farmacéuticas para que hagan lo que no se había hecho jamás, desarrollar una vacuna funcional que se produzca por millones en menos de un año. Pero eso sí, por contrato, estas empresas estaban obligadas en reservarle a Estados Unidos varios millones de las primeras dosis que llegaran a fabricar. Por su lado, varios países de Europa hicieron una política bastante similar para asegurarse de tener suficientes vacunas para su población. Mientras tanto, otros tantos países, sobre todo aquellos que no contaban con mucho dinero, negociaron como pudieron por cualquier vacuna que pudieran obtener. Pero eso no era todo dentro del mundo de la política internacional e interna, ya que, mientras esperaba la llegada de las vacunas, se aceptó que no podían hacerse cuarentenas ultra estrictas de larga duración porque generaban un gran costo económico, político y social. Pero eso no significaba que no tuvieran que hacer nada durante todo ese tiempo, pero también sabían que si las infecciones crecían como podían llegar a crecer, sus sistemas de salud terminarían colapsando, por lo que la estrategia más común durante esos tiempos fue la de aplanar la curva de contagios. En otras palabras, aceptar lo inevitable, que sí o sí, habrían muchas infecciones. Así que la estrategia para evitar que sus sistemas de salud colapsaran y las pérdidas económicas fueran todavía mayores no fue evitar los contagios, sino ralentizarlos. ¿Esta decisión fue correcta? ¿Se debieron imponer cuarentenas más extremas o más ligeras? Por esos tiempos el debate de muchos era que si bien no salir podía cuidarlos del virus, no salir también los dejaba vulnerables ante la pobreza y el hambre por no trabajar. Que este debate apareciera tanto al nivel de calle como entre las grandes esferas del poder era una señal de un hecho que durante mucho tiempo parece haber sido ignorado o evitado por la sociedad y la política. La salud siempre ha sido un tema público, y cuando no es un tema público, es un problema público. Aunque las clases medias, altas y ricas pudieran pagarse tratamientos y aislamiento y todas esas cosas, eso técnicamente no los hizo inmunes a todas las consecuencias de la pandemia, ya que no los hizo inmunes a que los pobres tuvieran que salir a trabajar sin garantías para su salud, pues las fábricas, los transportes y todo lo que se necesita para que el mundo sea como es hasta ahora, no puede funcionar si los trabajadores que lo hacen posible enferman en masa o fallecen en masa. Este modelo en el que solo unos pueden tener acceso a la salud mientras la gran mayoría no, cobró un altísimo precio, golpeando en uno de los vientres blandos de nuestra civilización, la cadena de suministros. Simplemente en este escenario, Estados Unidos, Europa, no pueden conseguir cubrebocas ni medicinas que no necesariamente son para el COVID-19 sin importar el dinero que tengan, porque hace décadas dejaron de tener sus propias fábricas para poder aprovechar, pero también depender de los bajos costes de producción de fábricas en India, China y otros países. Por lo que mientras India estaba viviendo escenarios draconianos, escenarios de pesadilla, y China estaba completamente cerrada para evitar los contagios, no había modo de conseguir los suficientes materiales para tratar el COVID, ni para tratar otras enfermedades, sin importar cuánto dinero ofrecieran o tuvieran estas potencias. Dejó de ser un tema de dinero para pasar a ser un tema de puro poder. Por esta y otras tantas razones, a finales de 2020, diferentes especialistas hablaban del fracaso de la globalización, incluso hablaban hasta de su final, pues el mundo interconectado se estaba desmoronando y los países parecían entrar en una política de sálvese quien pueda. En este escenario de trono vacío, no hay rey, no hay reyes, no hay profetas, no hay guías, solo 1 millón de diferentes verdades perfectamente convencidas de sí mismas. Al final del primer año, hay una sensación de que las cosas se están poniendo en orden, pues la primera ola ya ha terminado. Hay una tenue sensación de alivio, a pesar de que haya muchas advertencias de que viene una segunda ola, pero sobre todo, por primera vez en la historia humana, no ha pasado ni un año desde que el patógeno llegó a todos los continentes,
y las primeras vacunas ya están siendo producidas en masa. La insoportable levedad del apocalipsis. Si los síntomas que causaba el SARS hubieran sido más lentos al aparecer, la emergencia de 2003 no hubiera sido un caso histórico de buena suerte y de una respuesta efectiva a un brote, sino una historia mucho más oscura. David Quammen, año 2012. Llegó el invierno, llegaron las primeras vacunas, el año se había ido y más allá de las desgracias se tenía una sensación popular de que 2020 simplemente nunca había ocurrido. En diversos países, la gente se juntó por Navidad después de casi un año de no verse. Tal vez intentaban descansar de la pesadilla que parecía no acabarse jamás. Desgraciadamente, la amenaza viral no conoce el descanso, no conoce las fronteras, ni las creencias, ni alguna otra ley humana. Y eso, desgraciadamente, provocó un alzamiento de infecciones y fallecimientos. Aunque muchos recibieron las vacunas con optimismo, durante esa primera mitad de 2021 hubo muchas muestras de que muchos desconfiaban de ellas, pues tenían miedo de que no funcionaran, o de que tuvieran terribles efectos secundarios, o simplemente la gente no parecía tener muchos ánimos de confiar en algo que venía dado por los mismos políticos que al principio prometieron que para septiembre todo estaría bien. Aún así, las cifras no mintieron. Los fallecimientos comenzaron a disminuir, los hospitales comenzaron a respirar, y ahora sí, poco a poco, empezando por los países que hicieron tratos milmillonarios para asegurarse vacunas, una nueva normalidad comenzó a crearse. Sí, las vacunas no fueron perfectas, ni detuvieron la pandemia en un parpadeo, pero es que nunca prometieron eso, y además, evidencia disponible en todo el mundo apoya fuertemente que tuvieron un papel fundamental deteniendo los estragos de las infecciones. Sin embargo, a medida que la pandemia retrocedía, más que un aire triunfal, la desconfianza se solidificó, pues la repartición de vacunas mostró que incluso los países con buenas relaciones, como los de la Unión Europea, actuaron casi completamente por su cuenta, sin muchos miramientos sobre cómo iban a afectar a sus vecinos y socios. Sin embargo, aunque sí que podemos decir que 2021 no fue un segundo 2020 vacío, estuvo muy lejos de ser al fin el año en el que el mundo actuó a la altura de la crisis. Pues mientras en algunos países millones y millones de vacunas se echaban a perder, en otros apenas llegaban donaciones insuficientes. Así, de un modo que varios científicos ya habían advertido, el virus siguió teniendo espacio para seguir mutando y generando variantes que, pues sí, pudieron haber nunca existido si el mundo se hubiera coordinado a enfrentar la pandemia como un evento civilizatorio, o por lo menos como algo internacional, y no como un problema de sálvese quien pueda. Es que, mientras el enemigo, este patógeno no reconocía entre pobres y ricos, entre americanos y asiáticos, entre niños o adultos, para generar sus terribles estragos, los humanos sí lo hacían. Una decisión negligente que causó miles de fallecimientos y decenas de miles de contagios que pudieron haberse evitado, pero, sobre todo, una decisión que puso en peligro a todos de que hubiera tiempo y espacio para que apareciera una variante especialmente peligrosa, una que sobrepasara todas las vacunas y tratamientos del momento. Sin embargo, a pesar de estas malas decisiones, ahora mismo, a finales de 2022, parece que simplemente hubo suerte, que ese escenario nunca llegó. Muchos científicos, muchos filósofos, pensadores, críticos, políticos cuestionaban por qué la gente tenía tanta desconfianza de las vacunas. ¿Por qué no simplemente las recibían y ya? Después de todo habían costado tantos millones de dólares y ahora mismo eran parte de un esfuerzo fundamental. Es que no solo eran las fake news, era una sensación y una información muy clara de que los gobiernos del mundo no estaban actuando como debían. Porque a pesar del esfuerzo y hasta el altruismo de muchos en todos lados, toda la catástrofe, todo lo ocurrido, se habían convertido en otro juego más de política, de intereses y de dinero. Aún así, para finales de 2021, hubo una nueva ola, una en la que hubo 5 veces más infecciones que en las oleadas pasadas. Sin embargo, gracias a los ciclopeos esfuerzos e intensas campañas de inmunización, los fallecimientos fueron menos que en las primeras olas. Sin duda, creo que este fue el momento en el que comenzó a surgir una idea de que, al fin, por más que la OMC aún no lo declare, la pandemia ya se había acabado. ¿Pero es así? ¿De verdad? ¿Eso es todo? ¿Así termina este evento civilizatorio? Epílogo. La batalla que perdimos.
La persona inconsciente que juega con un tratamiento de penicilina es moralmente responsable por el fallecimiento del hombre que finalmente sucumba a la infección de un patógeno resistente a la penicilina. De verdad espero que podamos evitar este mal. Alexander Fleming, fallecido en 1955. Lo cierto es que por más que creamos que no, la pandemia no ha acabado. Si lucháramos una guerra contra un enemigo que ocupó todos nuestros territorios y nos causó 6 millones de pérdidas, y al final no hubiéramos podido expulsarlo, sino simplemente hubiéramos terminado viviendo con él, ¿podríamos decir que le ganamos? La vida de todos fue alterada. Algunos perdieron a un ser querido, otros se enfermaron y desde entonces les falta el aire o perciben los olores de un modo diferente. En otros casos, la salud está bien, pero la empresa familiar o el empleo que les daba de comer se esfumó para siempre, y la gran mayoría vio cómo su vida social se deterioró o se quebró sin que pudieran hacer nada. Esto es lo que pasa con un evento civilizatorio. No son solo buques detenidos en el océano, precios elevados, carestía de todo tipo de medicamentos y de comida. No, una vez que la infección ha cruzado fronteras, ya solo aquellos que estén completamente aislados de nuestra civilización podrían, tal vez, escapar de las consecuencias, ya sean pequeñas o mayúsculas. Si en 2022, 2023, 2024 ya no regresan los brotes y los dramas de 2020 y 2021, esto no va a significar que lo que pasó durante estos 2 años pues se vaya a borrar. Esto no significa que la pandemia pues ya haya acabado realmente. Las secuelas económicas de la pandemia, el rezago estudiantil de los niños que no fueron a la escuela, las empresas que quebraron, la gente que falleció, la desconfianza política, los problemas psicológicos y las nuevas tecnologías que emergieron, son solo las secuelas que más o menos en este momento estamos comprendiendo y entendiendo. Pero, ciertamente, no sabemos a ciencia cierta qué efectos tendrá sobre la cadena de suministros, sobre la política, sobre el futuro, sobre cómo vamos a enfrentar la próxima pandemia, o incluso qué consecuencias traerá esto sobre las actuales crisis de 2022. Y es que, quizá el mayor error sea justamente pensar en que la pandemia ya se ha acabado. Con esto no me refiero a que debemos de seguir en cuarentenas ultra estrictas, sino que debemos considerar que un evento de 2 años de duración, en el que se perdió tanto, y en el que nos mostraron tantas de nuestras debilidades y contradicciones, es algo que nos debilita. Algo que no le viene bien a nuestro cuerpo y a sus problemas. Algo que, así como pasaba con la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, puede no ser letal por sí mismo, pero puede crear las condiciones, la debilidad, para que otros problemas que normalmente hubiéramos sobrevivido sin esfuerzo, nos puedan poner en un terrible aprieto. Es decir, según varias versiones, el desastre de Chernobyl fue una de las principales razones del colapso de la URSS. No fue con la explosión, no fue con la radiación, fue con las consecuencias que se tambalearon las cosas lo suficiente como para iniciar una reacción en cadena, una indetenible, que culminó con el fin de todo ese sistema. Si frente a los retos de este siglo, las naciones siguen actuando como si los problemas y las crisis se detuvieran ante fronteras, ideologías y creencias, entonces nadie podrá hacer nada efectivo contra los problemas que no nos amenazan como individuos, naciones o continentes, sino como civilización entera. Será como ver a un montón de personas en un bote con agujeros que se está hundiendo en medio del mar, siendo completamente indiferentes de todos aquellos agujeros que no están cerca de ellos, como si el hecho de que el agujero no esté dentro de su territorio significase que no va a pasar nada, que no va a terminar en el fondo del mar junto a todos los demás. Aún así, hay algo verdaderamente positivo después de todo esto, y es que en varios niveles sí que hubo colaboración, hubo arrojo, hubo pasión. Médicos, científicos, obreros, trabajadores de todos los días y otros tantos más arriesgaron sus vidas, sus carreras por compartir información, por luchar en primera línea o simplemente por hacer que el mundo siguiera girando. Esta crisis no solo es la prueba de muchos problemas políticos y debilidades civilizatorias, también es la prueba completamente irrebatible de que entre los seres humanos hay mucha gente capaz, mucha gente entregada a causas más grandes que su propia vida. Hay muchos dispuestos a echar la mano, a utilizar sus mentes o sus cuerpos por un mundo mejor. Tal vez, metafóricamente hablando, y solo tal vez, esta enfermedad ha sido nuestra vacuna, una versión debilitada de una amenaza mucho mayor que nos hará ponernos a trabajar en desarrollar conocimientos y organización para poder defendernos y hasta evitar futuros eventos civilizatorios de origen biológico. En fin, aunque haya un sinfín de temas y ramas de las que hablar en este tema, y de los cuales claramente no hablé, quiero cerrar hablando sobre lo que ya sabíamos antes del COVID, pero que igual dejamos ignorado a pesar de lo útil que nos hubiera sido.
En los primeros 20 años de este siglo, ya han ocurrido varios brotes de enfermedades infecciosas: SARS, MERS, ébola, H1N1. El COVID-19 no fue, o mejor dicho, no es un evento extraordinario. Es simplemente un evento, algo que puede volver a ocurrir con menos o con más intensidad. No hay tal cosa como un tiempo de descanso o un ritmo para estos eventos. En 2020 ya se han registrado casos de diversos virus que han saltado de animales a seres humanos, o incluso está allá afuera el tema de la viruela del mono. Cosas que, por fortuna, no han crecido tanto ni han sido tan fuertes como el tema del COVID, pero que sí son la señal inequívoca de que allá afuera, en algún bosque a punto de ser talado, en alguna cueva en donde animales apretujados se refugian de la deforestación de la jungla, o en alguna granja con animales hacinados, hay otros patógenos, no solo los virus, esperando pacientemente por su oportunidad. Aún así, creo que si comparamos al COVID-19 con otros virus que ahora mismo preocupan a los epidemiólogos como el Marburgo o la gripe aviar, se puede llegar a decir que sí, nada de lo que pasó en esta pandemia fue bueno. Pero en lo que cabe, tal vez tuvimos suerte, ya que a pesar de lo dramático que ha sido todo y sus aún desconocidas secuelas, tal vez, y solo tal vez, pudimos haber enfrentado algo mucho peor en este estado tan precario de desorganización y falta de liderazgo actual. Al final, solo termino este video diciendo que lo único peor que una crisis es no aprender nada de la crisis. Este video va dedicado a todos. Sí, a todos. Pues de algún modo u otro, sin conocernos, sin saber nuestros nombres, estuvimos en esto todos juntos. Sin más por el momento, se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil porque nadie tiene todas las respuestas.